fiesta con Jesús? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos de fiesta con Jesús. Así que le damos las gracias al Señor por su gran bondad y por su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Gracias a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que han sacado de su tiempo y han dicho: no me quedo en casa, a la casa de Jehová iremos a bendecir y exaltar el nombre del Señor. Déjame decirle, hermano querido, que la vida cristiana en esto consiste en cada día ir superando los retos, las dificultades que la vida nos presenta. Ir superando el desánimo, superando, ¿verdad?, todas aquellas cosas, hermanos, que vienen a nuestras vidas, porque son inevitables. Gloria a Dios. Gloria al Señor, pero en eso realmente consiste, hermanos, la victoria del creyente. Amén. En que por encima de todas esas cosas se mantenga firme, con decisión, confiando en quien le ha llamado y que avance. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. La vida del cristiano consiste en eso, en superar dificultades. Amén. Así que, gloria al Señor, damos gracias a Dios por cada uno de los que están aquí. Amén. Y por cada uno de los que se conectan a través de nuestra página en Facebook. Amén. Así que les saludamos en el nombre del Señor. Reciban un saludo de parte del pastor José Manuel Lamour y de parte de la iglesia Proclamando el Reino de Cristo. Amén. Amén. Nuestra iglesia, siempre lo anunciamos, está ubicada en la calle Río Sella número 6. Para todos aquellos que no tengan un lugar donde congregarse, gloria al Señor, aquí tienen las puertas abiertas. Siempre y cuando no tengan un lugar donde congregarse. Amén. Amén. Así que, dicho esto, vamos a orar y vamos a presentarle al Señor, bendito sea Dios, el tema que vamos a tratar en esta mañana, que es un tema un poco atípico, pero creo que, gloria al Señor, que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que esté atento a todo lo que vamos a tratar, anote, tome apunte, gloria al Señor, y reciba esta enseñanza para su edificación en el nombre del Señor. Amén. Así que oramos. Señor y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu gran bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Nuevas son cada mañana. Por esa misericordia, Señor, nosotros estamos en pie. Por esa misericordia, Señor, tenemos esperanza de vida. Por esa misericordia tenemos, como lo llama el apóstol Pablo, una esperanza gloriosa. Alabado sea el Señor, esperanza que nos impulsa a seguir adelante a pesar de todos los embates y dificultades de la vida. Señor, gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Mira, oh Dios, este tema que vamos a tratar. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando, ministrando, Señor, a cada una de nuestras vidas y que podamos salir edificados a través de esta enseñanza. Señor, aquellos que nos ven a través de nuestra página en Facebook en diferentes lugares del mundo, te pedimos, oh Dios, Señor, que esta palabra sea de bendición y de edificación también para ellos y de estímulo para seguir adelante en medio de la situación que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se pueden sentar. En esta mañana vamos a tratar un tema que ya estuvimos anunciando, un tema que creo que es de vital importancia. Gloria al Señor. Yo no sé si me veo, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque ya ustedes saben que la iluminación no nos ayuda mucho. No es por el tema del color, hermano, es la iluminación. Pues te ves mejor, ¿eh? Gloria al Señor. Gloria a Dios, mejor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pues bien, hermanos, este tema realmente es una conferencia que el Señor me permitió preparar para pastores, para líderes. Pero vamos a tratarla de una manera, hermano, que se pueda aplicar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Porque, bendito sea Dios, todos, hermanos, también atravesamos crisis. Y además de eso, todos nosotros
hermano, de alguna u otra manera podemos ayudar a una persona en un momento de crisis. Y de hecho, a lo mejor ya mucho le ha tocado lidiar con una persona atravesando algún tipo de situación que al fin y al cabo es una crisis en su vida. Así que bendito sea el nombre del Señor. Y bendito sea Dios. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar es, gloria al Señor, crisis. ¿Qué nos llega a nosotros a la mente cuando hablamos de crisis? Yo creo que a lo mejor tenemos una idea de qué es una crisis, pero bendito sea el nombre del Señor. Vamos a intentar profundizar un poco más en este tema. Entonces, gloria al Señor. ¿Qué es una crisis? Nos llega primero una interrogante, una pregunta, para poder entender con claridad este tema. Gloria al Señor. ¿Qué es una crisis? Pues bien, etimológicamente, o la etimología de la palabra crisis viene del griego. Crisis se escribe con K de kilómetro, y del verbo krinein. O sea, la palabra crisis viene del verbo krinein, que significa separar, distinguir, decidir, juzgar. Gloria a Dios. A lo mejor, gloria al Señor, teníamos una idea de qué significa crisis, pero a lo mejor no habíamos pensado en realmente en lo que significa o de dónde viene esta palabra. Pues miren, significa decidir, juzgar. Crisis es algo que se rompe, y porque se rompe hay que analizarlo. De allí el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y dicho sea de paso, hermano, ya partiendo de allí, muchas veces nosotros hacemos crítica, pero sin haber estudiado o analizado bien el tema antes de emitir un juicio. Pero bendito sea el nombre del Señor. Cuando se habla de crítica, vuelvo y repito, significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de allí también viene la palabra criterio, que es razonamiento adecuado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra adecuado? ¿Alguien me puede levantar la mano y decirme qué significa o qué entiende por adecuado? No todos al mismo tiempo, porque luego entonces no, ¿verdad? Sí, nuestra hermana Jorgelina. Algo correcto, algo que tiene que ser como tiene que ser, que es algo correcto. Ok, lo adecuado, lo justo, lo que corresponde, son sinónimos. Entonces, gloria al Señor, la palabra criterio es un razonamiento adecuado, un razonamiento correcto. La crisis nos obliga a pensar y por tanto produce un análisis y produce reflexión. Amén. 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 Ok, hay otra definición. El diccionario la define como cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad. O sea, es el cambio importante, gloria al Señor, en el desarrollo de un proceso. O sea, se sale de lo normal. Es un cambio importante. Y este cambio da lugar a una inestabilidad. Luego veremos, cuando entremos un poquito más en detalle, que hay cosas que aunque nosotros a lo mejor no lo veamos ahora desde este punto de vista, pero hay cosas que por sencillas que sean, hermano, producen crisis en la vida de una persona. Bendito sea Dios. También se define como un tiempo crucial, un momento decisivo de cambio en la vida de una persona. Y según dicen, ¿verdad?, los caracteres chinos para la palabra crisis están formados por dos símbolos. Uno, el de desesperación, y el otro, el de oportunidad. Una crisis es una oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, hermanos,
hay personas que en medio de la crisis prosperan. Amén, así es. Porque la crisis, una oportunidad para hacer negocio, una oportunidad para enamorar a una persona que está atravesando por un momento de crisis en su relación. Amén. ¿Sí o no? Sí, hermano, esto también sucede. Hay personas que cuando saben que una pareja está atravesando una crisis, dicen, pues mira, aquí voy a aprovechar yo. Que el Señor reprenda al diablo. En vez de ayudar, hermano, lo que hace es intentar aprovecharse de la situación. Y a su nombre. Gloria al Señor. El caso es que, bendito sea Dios, hay personas que en medio de esa crisis hayan oportunidad para hacer negocio o para obtener algún tipo de fin en concreto, beneficio en concreto. También se define como una situación grave que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Amén. Gloria a Dios. En principio, esta palabra, lo que es la palabra crisis, no tiene un significado negativo. La crisis es el momento en que la rutina ha dejado de servirnos como guía y necesitamos optar por un camino y renunciar a otro. Amén. Naturalmente, esta decisión ha de hacerse de un modo prudente, ¿verdad? Previo estudio, gloria al Señor, teniendo en cuenta las consecuencias de cada alternativa. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos atravesando por una crisis, por una situación, no podemos tomar decisiones apresuradas. Porque estas decisiones luego pueden llevarnos a cometer ciertos errores que luego serán difíciles de corregir. Bendito sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso es necesario elegir con criterio, ¿verdad? Amén. Otra palabra griega que aparece en este contexto, criterión, o sea, viene de esta palabra griega, con el significado de tribunal de justicia. Como es obvio, ningún tribunal debe dictar sin un análisis previo, y aquel que es capaz de juzgar con conocimiento y criterio, el que sabe tomar la decisión correcta, es el crítico, o sea, aquel que es capaz de juzgar. Ahora bien, dicho o habiendo definido esto, que yo creo, hermano, que es una definición bastante clara, ahora, gloria al Señor, podemos decir que en sentido general hay dos tipos de crisis. En sentido general, porque yo hay otros tipos de crisis. Pero bien, primero está la crisis de desarrollo. Gloria al nombre del Señor. Y esta crisis de desarrollo es producido por el proceso mismo del crecimiento o cambio normal en la vida de una persona. Los cambios normales incluyen, ¿verdad?, el matrimonio, el nacimiento de un hijo o una hija, la pubertad, los cambios de trabajo, una enfermedad seria o asuntos vinculados con el envejecimiento. Amén. Gloria al Señor. Crisis de desarrollo. De hecho, muchas veces los niños, a medida que van creciendo y que van conociendo y aprendiendo, hermano, muchas veces atraviesan por ciertas crisis. ¿Por qué? Porque están cambiando. Y esos cambios a veces, gloria al Señor, producen crisis en la vida de un niño. Por ejemplo, incluso cuando usted tiene un niño pequeño, ¿y qué pasa? Que queda embarazada la mujer y tienen otro niño. ¿Saben qué pasa? Que el primer niño tiende a entrar en una crisis. Usted no lo había visto así desde ese punto de vista, pero es una crisis. Sí. ¿Por qué? Porque el niño empieza a sentir celos. Ese niño que está acostumbrado a recibir todo el
cariño para él, ve ahora que hay otro y que hay que compartir ese cariño. Y encima, no entiende que ese recién nacido necesita más atención que él, que es más grande, pero él no lo entiende. ¿Cuántos tienen niños aquí? Más de uno. Ah, porque los que tienen uno todavía, ¿verdad? Pero cuando venga el siguiente, prepárese. Si es que viene estando todavía pequeñito, aunque déjeme decirle que aún en adolescentes, hermano, también se ve este fenómeno del celo, que al fin y al cabo es una crisis. ¿Pero por qué? Por un cambio que se ha experimentado en lo que es el seno de su hogar, un cambio en la atención que ese niño requería o que antes tenía. También cuando se entra a cierta edad, a la pubertad, sobre todo las niñas, cuando empiezan esos cambios hormonales, también los mismos chicos, gloria al Señor, hermano, esto también produce crisis. Y muchas veces, hermano, es una de las edades más complicadas, en las cuales ellos no entienden una serie de cosas, y en las cuales también ellos quieren como ocupar su lugar dentro del hogar y dentro de la sociedad. Y esto a veces produce crisis de identidad. ¿Usted no ha escuchado esa palabra? Sí. ¿Por qué? Porque todavía no se han definido y muchas veces buscan personas como modelos o como ejemplos, gloria al Señor, para ellos enfocarse en ellos y seguir sus pasos o seguir su ejemplo. Como bien dijimos, hermanos, esta crisis de desarrollo también involucra cuando nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones que van a producir cambios en nuestra vida. Uno de ellos es el matrimonio. Eso también, hermano, produce crisis. Porque usted está acostumbrado a estar con papá y con mamá, está acostumbrado a estar en casa, prácticamente que se lo hagan todo, pero ahora, así que piénsenselo bien. Y a su nombre. No, hermano, no es que me aproveche que el tema va por ahí. Ya está pensado ya. Gloria al Señor. El caso es, hermano, que esto produce cambios. Y estos cambios, a su vez, hermano, se pueden convertir en una crisis. ¿Por qué? Porque ya no estoy con mamá, ya yo no estoy con papá. Ahora, en vez de que me hagan las cosas a mí, tengo que hacerlo yo. En el caso de los hombres, hermano, pues antes trabajaba si quería. Pero a veces trabajo obligado. Hay que trabajar sí o sí, hermano, ¿por qué? Porque ese hogar hay que mantenerlo. Antes lo pagaba la casa, papá, mamá, pero ahora, si yo no me rasco los bolsillos, si yo no sudo la gota gorda, hermano, me echan a la calle. Eso produce cambios. Cuando se tiene el primer niño, la pareja, dentro de la pareja, hay veces que esto produce cambios que al fin y al cabo también se pueden convertir en una crisis. Porque déjeme decirle, esto es tremendo, hermano. Gloria al Señor. Que a veces hasta nosotros, hermano, siendo adultos, siendo hombres, hermano, sentimos celos. ¿Por qué? Porque antes el cariño de la mujer era para mí, pero ahora el bebé está por el medio. Ahora hay que compartirlo. Ahora la madre tiene que dedicar mucho tiempo al bebé. Y eso en algunos hombres, hermanos, no en todos, pero produce crisis. Gloria al Señor. El caso es, hermano, que estas crisis se llaman crisis de desarrollo. Hay algunas crisis también que son muy importantes. Y hermano, si es a medida que vamos cumpliendo años. Viene la crisis de los 30. Porque mientras esté en los 20, hermano, uy, gloria a Dios, la flor de la juventud, y me como el mundo y me llevo el mundo por delante. Pero cuando ya llegamos a los hermano, cuando ya pasamos ya, ¿verdad?, de esa veintena, que empiezan ya los 30, hermano, uno dice, bueno, ya la cosa va en declive, ya es para abajo que vamos. Gloria al Señor. Y esto, hermano, produce a veces crisis, pero no tan grave como la crisis de los 40. A ver,
Pero señores, sean honestos, por favor. O el único que ha pasado por esa crisis soy yo. Gloria al Señor. Mire, hermano, yo le digo la verdad, a mí, hermano, en ciertas cosas, ¿verdad? Me ha afectado emocionalmente. Pero yo soy humano también. Y ya yo cumplí los 40 y pasé de largo, hermano. Pero es cierto que ya cuando usted se ve ya pasado los 40, hermano, usted dice, bueno, ya sí es verdad que no hay vuelta atrás. Ya usted no tiene la misma vitalidad, la misma energía que tenía para trabajar y para hacer tantas cosas, hermano, ya no está. Se le cae a uno el pelo, bueno, a muchos se nos cayó antes, pero bueno, la cosa como que se agrava, ¿verdad? Cuando usted ve que ya usted no es el mismo de ayer, cuando ya usted ve que los cueros, hermano, ya están como un poco más flojos. Sí, hermano, y las mujeres también, sobre todo. Así que no. Gloria al Señor. Que ya los huesos, hermano, ya como que ya, ¿verdad? Ya, hermano, ya flaquean los huesos, ya. Gloria al Señor. A veces, hermano, ya como que nos duele. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? La mano. La gente dice, bueno, la mano de años que tiene encima. Hay otros que dicen el calendario, pastor. Pero es cierto, hermano, que todo esto, hermano, llega un momento cuando ya usted no se ve con la misma vitalidad, cuando ya no se ve con la misma energía, cuando ya usted piensa, bueno, es que después de los 40 vienen los 50. Y por ahí, ve el asunto, hermano. Hay veces, hermano, que uno puede entrar en ciertas crisis emocionales. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algunos que se resisten. Y aún cumpliendo años, ustedes que quieren aparentar lo que no son, hermano. Y puede ser que exteriormente pueda aparentar, porque hay gente, hermano, que hace tantas cosas. Hay gente, hermano, que se pone cremita por aquí para las arrugas de aquí, cremita por aquí para las arrugas de aquí. Hermano, se quieren quitar arrugas de todos sitios. Nadie quiere estar viejo. Nadie quiere estar viejo. Y usted puede estar muy bonito por fuera, pero por dentro, hermano, los años están ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay alguien que dijo, y yo, hermano, me reí cuando este hombre dijo esto. Y a su nombre. Yo, hermano, digo todas estas cosas para hacer esto un poco más ameno, porque si no, hermano, se me duerme. Pero hay alguien que dijo, hermano, que hay que aprender a envejecer con dignidad. Amén. De hecho, hermano, es una etapa preciosa de la vida. Aunque nadie quiere que llegue, pero bueno, cuando llega hay que asumirlo, ¿verdad? Aleluya, nos gozamos en Dios, gloria al Señor. Pero le damos gracias a Dios, hermano, que mientras más años pasan para el creyente, hermano, aleluya, más cerca está del Señor, más cerca está de la eternidad. Claro, la gente siempre lucha, hermano, de que por vivir eternamente. ¿Cuántas expediciones no se hicieron buscando la fuente de la eterna juventud? Pues déjeme decirle que existe la fuente de la eterna juventud. Y esa fuente es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, ese es la gloria por los siglos de los siglos. Le dije que hay dos tipos de crisis. La crisis de desarrollo y luego está también la crisis situacional o accidental. La crisis situacional o accidental, esta se deriva de un evento repentino e inesperado que ha creado una situación donde la persona va a hallar difícil hacer el ajuste o encarrilarse en la nueva circunstancia.
O sea, vuelvo y repito, esta se deriva de un evento repentino e inesperado que ha creado una situación donde la persona va a hallar difícil hacer el ajuste o encarrilarse en la nueva circunstancia. Las crisis accidentales generalmente no son anunciadas con anticipación, pero a menudo necesitan una respuesta inmediata. ¿Y qué ejemplo nosotros podemos encontrar de una crisis accidental? Por ejemplo, la muerte inesperada de un ser querido. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que hay personas que han experimentado esto, hermano, y no es fácil, es muy duro. Esto es algo que tú no esperas, algo repentino. Y gloria al Señor, estos cambios repentinos en lo que es la estructura del matrimonio, lo que es la estructura de la familia, hermano, produce, bendito sea el nombre del Señor, crisis en la vida de la persona. Amén. Bendito sea Dios. Es difícil o no tiene cura. Amén. O sea que estos cambios, hermanos, producen estado de crisis. Algo, hermano, que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una crisis desde hace unos meses. Amén. Por algo inesperado. Alabado sea el Señor. Nadie, hermano, pensó que hoy en día íbamos a estar en esta situación y que íbamos a atravesar, hermano, lo que hemos atravesado. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Escuchamos de el COVID-19 allí en China y mire, hermano, y le digo la verdad, yo honestamente lo veía muy lejos y nunca pensé que eso iba a tener un alcance mundial y que iba a dejar detrás tantos muertos. Que iba, sí, Señor, y que sigue dejando, que iba a tener un impacto tan grande. Y esto, hermano, ha generado crisis, muchas crisis. No una sola, muchas crisis. Esto ha dejado crisis económica. Esto ha dejado en la vida de muchas personas crisis emocional, crisis de nervios. Porque nos hemos visto obligados a tener cambios en nuestras vidas, hermanos, que nunca pensamos que lo íbamos a tener. Nos hemos visto encerrados en nuestras propias casas. Nos hemos visto limitados a la hora de adquirir los alimentos. Y cuando uno, bueno, si la única limitación que teníamos era el billullo para comprar todo lo que quisiéramos y cuando quisiéramos. Teníamos esa limitación, hermano. Pero usted sabe lo que es que teniendo dinero, verse con esa limitación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermano, nos ha obligado a estar confinados, nos ha obligado a estar encerrados, hermano, y esto ha traído muchas crisis de ansiedad en muchas personas. El verse atrapados en cuatro paredes, hermano. Hasta el punto de que hubieron personas que se inventaron cualquier cosa para salir a la calle. ¿Cuántos nos fueron sorprendidos, hermano, paseando un perro de peluche? ¿No vio eso por las noticias? Y otro que iba a comprar el pan teniendo una tienda cerca a 5 kilómetros. Bendito sea el nombre del Señor. La gente, hermano, se inventó cualquier excusa con tal de salir de ese estado en el cual no estaba acostumbrado. Crisis emocional, crisis económica, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Pero en el creyente, además de todo esto, ha dejado también crisis espirituales. Estas crisis situacional o accidental se produce por un hecho repentino e inesperado. Y vemos el impacto
que esto está teniendo en el mundo entero. Nos vemos obligados a andar con una mascarilla. Tú no puedes entrar ahora en ningún sitio, incluso no puedes andar en la calle si no tienes la mascarilla. Yo me he quitado porque hay unos 3 metros de aquí a, lo digo verdad por lo que nos están viendo. Amén. Hay unos 3 metros de aquí a donde están las personas. Pero el caso es que hay que andar con esto. Antes, usted no podía entrar, casi en muchos sitios no podía entrar con la cara tapada o semitapada. Usted entraba en un banco, por ejemplo, allí en Santo Domingo, los bancos, usted va allí y no puede entrar ni siquiera con gorra. Hay que quitarse la gorra y hay que tener la cara limpia. No lo mandan a afeitarse porque no puede. Pero, y ahora, hermano, no lo dejan entrar en ningún sitio, sino cómo cambian las cosas, ¿eh? Y todo esto, hermano, producto de esta crisis que nosotros estamos viviendo. Ahora, hay otra pregunta para nosotros poder entender bien este tema. Y esta pregunta es: ¿cómo se desarrolla una crisis? Pues miren, la crisis se origina o desarrolla por muchos motivos, pero vamos a mencionar 3. A través de un evento importante, que ya más o menos estuvimos tocando esto, a través de un evento importante. Puede que el evento mismo sea positivo, pero genera un cambio que plantea una serie de amenazas al individuo. A menudo el evento es amenazante porque es inesperado y desestabiliza la persona, como sería el caso de un accidente. Eso te cambia los planes. Esto te desestabiliza. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, hermano, estos cambios son para toda la vida. Hay personas que han tenido grandes planes, grandes proyectos, y un accidente, hermano, les ha frustrado todos sus planes. Deportistas y han tenido un accidente y eso le ha frustrado todos sus planes. Y esto ha producido crisis emocionales en la vida de algunas personas, de las cuales nunca han podido salir de ella. Hay alguien que dijo, Howard Klinebel dice: una crisis surge en las personas cuando la forma común de resolver los problemas no es eficaz, permitiendo que el estrés por las necesidades no suplidas o satisfechas no puedan ser contenidos. O sea que cuando ya algo se escapa a tu control, cuando algo se escapa a tu poder, cuando algo se escapa o sale de la forma normal para tú resolver los problemas, pues eso genera ansiedad y eso genera una crisis en la vida de la persona. Ahora, no genera crisis cuando usted tiene el control, cuando usted sabe cómo resolver el asunto. Ah, no, eso yo lo resuelvo. Pero cuando algo se escapa ya de su control, de su poder, pues entonces esto genera ansiedad que al fin y al cabo se convierte en una crisis. ¿Qué otra cosa? También una reacción negativa. Un evento que podría significar una crisis para una persona puede que no ocasione una crisis para otra. Un incendio en una casa puede generar un gran temor para la persona que vive en ella, pero no tendría el mismo efecto para un bombero que está acostumbrado a lidiar con incendios diariamente. Para que un evento significativo se vuelva crisis, la persona necesitaría sentirse vulnerable, insegura y contrariada. Tiene que sentirse vulnerable. Y aprovecho, hermano, para decirle algo. Saben que muchas veces Dios permite que vengan crisis a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Dios muchas veces permite
que vengan crisis, que vengan situaciones a nuestras vidas, porque de lo contrario, hermanos, no nos acercamos a Dios. Ahora, cuando nosotros nos sentimos vulnerables, cuando nosotros nos sentimos, bendito sea el nombre del Señor, inseguros, cuando nos sentimos contrariados, cuando vemos que algo nos supera, entonces ¿qué hacemos? Buscar el refugio en Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algunos hermanos que son duros. Son duros, hermanos. Gloria al Señor. Y ni aún así se acercan a Dios. Amén. Ni aún así se humillan delante del Señor. Pero Dios, hermano, tiene que permitir situaciones, muchas veces a nuestra vida, estados, crisis, hermano, para que nosotros nos sentamos vulnerables y entonces nos refugiemos en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Muchas personas han venido así a los pies de Cristo. Yo no sé si aquí hay alguno que haya venido en ese estado. Bendito sea el Señor. Pero muchos hemos venido en un estado en el cual ya no aguantábamos más la situación y no sabíamos cómo salir de ella. Muchos hemos venido al Señor cuando ya nos hemos visto sobrepasados por la situación, cuando ya hemos sido desechados por todo el mundo, cuando ya nadie nos quería, hermano, cuando ya nadie se interesaba por nosotros y no podíamos hacer nada para cambiarlo. En ese momento nosotros le dijimos: Señor, ya yo no aguanto esta situación. Nadie me quiere, nadie me ama. Señor, me desechan, me desprecian. Señor, yo he cometido tantas cosas que yo no tengo el perdón. Y solamente me queda venir delante de tu presencia. Aleluya. Mire, hermano, y siempre tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Siempre tenemos que alabar y adorar el nombre del Señor. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Dios, alabado sea el nombre del Señor, nunca, no importa el estado en el que nosotros vengamos, nunca va a cerrar las puertas, sino que la va a abrir de par en par para que nosotros podamos entrar y podamos tener el perdón y podamos tener alivio y podamos tener descanso para nuestras almas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Wow, el Señor es tan bueno. Gloria al Señor, que no importando las circunstancias, siempre y cuando sea de corazón, reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de Dios, Él siempre va a estar allí para decirte: hijo mío, aquí yo estoy para recibirte. Gloria a Dios. Aleluya. Y como dice la palabra, que tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Amén. Y a muchos de nosotros Él así nos ha recogido. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, hermanos, muchas veces tiene que permitir esos estados de crisis, esas situaciones en nuestras vidas, para que entonces nosotros nos sintamos vulnerables y acudamos a refugiarnos en Él. Entonces dijimos, una reacción negativa, ¿verdad? Cuando nosotros, bendito sea el Señor, esperamos que las cosas marchen de una manera y, gloria al Señor, marchan de otra que nos supera, ¿verdad? Y de la cual nosotros no tenemos solución, no tenemos respuesta. Además de esto, también puede producir una crisis, una respuesta no esperada. Usualmente una crisis se caracteriza por la incapacidad de responder de la manera en que uno lo haría normalmente. No es raro que la persona se sienta ansiosa, con depresión y hasta pánico, tratando de encontrar una forma de responder. La mente de una persona puede estar llena de pensamientos como: la vida nunca será igual, sobre todo después de un cambio, hermano, inesperado, repentino y con consecuencias permanentes.
La vida nunca será igual. Todo esto debe ser culpa mía. El que causó esto me las va a pagar, o siente que no puede lidiar con esto. Hay algunas observaciones con relación a una crisis. Cada uno de nosotros, hermano, y de esto tenemos que ser conscientes, cada uno de nosotros ha enfrentado y enfrentará muchas crisis a lo largo de la vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos han enfrentado crisis? Levántame la mano. No, hay algunos que no. Gloria al Señor. Bueno, que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros enfrentará muchas crisis a lo largo de la vida. Es importante que alguien llegue a la vida adulta sin haber tenido algún suceso fuerte. Perdón, es imposible que alguien llegue a la vida adulta sin haber tenido algún suceso fuerte que haya alterado los mecanismos normales de esa persona para lidiar con sus circunstancias. Es imposible. La crisis y las presiones son acumulativas. ¿Usted sabía eso? Las crisis y las presiones son acumulativas. Usted sabe lo que significa acumulativa, ¿verdad? Eso yo creo que hay que definirlo. Eso se va acumulando. Eso, hermano, mire, gloria al Señor, y cada vez se va haciendo un peso más grande hasta que llegue. Mire, hermano, mire, eso es tremendo. Y esto produce incluso enfermedades físicas, contracturas, bueno, y un montón de cosas. Yo no voy a contar una historia. Con frecuencia una persona puede lidiar con varias crisis en un tiempo corto. Luego se produce un evento aparentemente insignificante y la persona se derrumba. Y usted dice, wow, pero ¿por qué? Si esta persona estaba bien. ¿Sabe qué pasa? Que esta persona ha ido acumulando presión sobre su cuerpo, sobre su espalda, y ha llegado un momento que con algo insignificante, eso es como la gota que colma el vaso, y usted ve que revienta y usted dice, pero ¿qué pasó? Incluso a veces, hermano, respuestas, actitudes, acciones. Incluso, ¿verdad? Usted puede decir a una persona, fulano, llamarle la atención por algo, con cariño, con amor, pero esa persona, como tiene un cúmulo de cosas, hermano, ¿qué hace? Pero, Ricardo, ¿qué me está diciendo? Bueno, ya usted sabe todo ese tipo de cosas, que las reacciones de la gente. Normales. Normal. Gloria a Dios, ya su nombre. Gloria. Reacciones, pero muchas veces, hermanos, son el cúmulo de cosas. Amén. Gloria al Señor. También hay otro refrán que dice que esto es como el proverbio que dice, la paja que le rompió la espalda al camello. ¿Verdad? Por el cúmulo. Mire, hermano, ahora voy con la anécdota. Yo cuando llegué aquí a España, tuve la bendición de venir contratado a través del Estado. Un convenio que había entre el gobierno dominicano y el español para traer personas a trabajar. Y allí tuve que pasar una serie de pruebas, una serie de cosas, y el Señor, hermano, me abrió las puertas y aquí estamos. De 8,000 personas aproximadamente que fueron a solicitar, solamente salieron aprobadas unas 400, dentro de los cuales, hermano, estaba este siervo. Pero porque Dios tenía su plan y Dios tenía su proyecto. El caso es que cuando yo vine aquí, hermano, empecé a trabajar en una gasolinera, no voy a decir el nombre, en una gasolinera, hermano, y allí trabajaba con otro compañero, y al poco tiempo, hermano, me tomaron en cuenta para ascenderme.
Yo cuando vine trabajaba lo que era la pista, recogiendo los papeles, limpiando los alrededores, lavando lo que eran los boxers en donde se lavan los vehículos, completándole lo que era el detergente y todas esas cosas para lavar los vehículos. Y ese era mi trabajo, pero llegó un momento en que pensaron en mí para que yo fuera, para que yo trabajara ya en el área de caja y para que fuera, gloria al Señor, lo que le llaman responsable de turno, RT. Y yo, wow, qué cambio. Mira, hermano, y de estar fuera en la calle, aguantando ese frío, porque ahora, hermano, no sé, pero lo del tema del cambio climático, hermano, eso es real. Y todo lo que, bueno, los españoles lo saben, y los que llevan mucho tiempo aquí, lo saben, hermano, que el tiempo que había antes no es el tiempo que hay ahora. El frío que hacía antes no es el frío que hace ahora. Mira, hermano, y para mí fue una bendición de estar afuera, hermano, en pleno invierno, aguantando frío, que había veces, bueno, lo digo ahora porque no estoy trabajando en esa empresa, pero había veces, hermano, que yo me metía en uno de los boxers, que había una máquina, ahí esta máquina generaba calor, era una máquina que funcionaba para poder, gloria al Señor, para poder lavar los vehículos. Y yo a veces, hermano, me metía ahí, ¿sí? Ahí a intentar calentarme un poquito ahí dentro, mucho frío. En una ocasión vino un viento polar de esos por ahí, hermano, y yo creo que, miren, ni en Estados Unidos, hermano, yo he experimentado un frío tan grande como ese. Vino lo que le llaman una ola polar. Y las temperaturas, hermano, bajaron, yo no sé cuántos grados, pero bajaron en algunos sitios más de 20 grados, en otros más de 30. El caso es que yo, hermano, estando fuera, cuando estuve allí, hermano, salí 5 minutos, porque estaba haciendo algo adentro, y salí 5 minutos afuera. Y cuando yo salí allá afuera, para tomar los contadores, hizo el surtidor, hermano, no había durado 5 minutos cuando ya yo estaba entrando en hipotermia. No se me hincharon las manos, se me pusieron rojas como que se me iban a reventar. Hermano, no podía hablar. Cuando yo entré dentro de la gasolinera, yo no podía cerrar las manos, no podía hablar. Hablaba como si fuera tartamudo. Y tuve que ponerme en el horno, ahí frente al horno del pan, donde nosotros hacíamos, hermano, para coger calor. Y poco a poco se me fueron soltando los músculos de la mano, de la boca, hermano. Pero tremendo. Pero el caso es que ese cambio, en principio, a mí me produjo, hermano, mucha alegría y mucho gozo. Pero ¿saben qué? Yo tenía una persona nerviosa y rápida. Y esta persona estaba para enseñarme a mí. Y eso, hermano, era una presión tan tremenda que yo, hermano, estaba en un estado de nervio, porque todo lo que yo hacía me lo controlaba, me lo corregía, me llamaba la atención, y que esto no se hace así, y que ven para acá, y que ven para allá. Mira, hermano, llegó un momento, hermano, que yo entré en un estado. De ahí para acá se me empezaron a caer los pelos. Yo entré en un estado de nervio, hermano, tan tremendo que a mí se me formó aquí en la espalda, hermano, una contractura tan tremenda que yo no podía casi ni girar la cabeza, hermano. Tenía la espalda como que me habían puesto una losa, un corset, yo que hacía una cosa de esa. Pero el caso es, hermano, mire, que yo tuve que ir donde un fisioterapeuta y tuve que coger, hermano, muchas secciones y coger mucho calor, hermano, para que eso se me desbaratara. Tremendo, hermano. Este cambio, aunque era un cambio a mejor porque era un ascenso, iba a ganar un poco más de dinero, pero este, hermano, produjo una crisis en mi hermano tremenda, una tensión, hermano, que bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Dios, de otra manera no la pude haber superado. Las crisis son acumulativas y es de lo que nosotros estamos hablando. Poco a poco las tensiones y situaciones que nos vienen a nuestra vida y que no podemos nosotros solucionar se van acumulando hasta el punto en que, bendito sea el Señor, reventamos. Cuando pasamos por una crisis no es señal de una enfermedad mental,
Hay gente que puede pensar esto. No. Las presiones y las crisis son parte normal de la existencia humana. Y de hecho, nosotros podemos encontrar personajes bíblicos en la Biblia que atravesaron por crisis. Por ejemplo, Moisés atravesó, no una, yo creo que atravesó varias crisis. Job también, David, Pedro, muchos profetas, muchos apóstoles, incluyendo también el mismo Cristo. Ahora, hay algo, hermano, y es que no todos nosotros respondemos a las crisis de la misma forma o de la misma manera. Amén. No todos respondemos de la misma manera. Las personas que poseen habilidades personales firmes y una red de apoyo para lidiar con problemas generalmente van a responder mejor cuando tengan que manejar una crisis. Amén. O sea, de aquí, hermano, vemos lo importante que es en medio de la situación cuando una persona tiene, gloria al Señor, personas a las cuales apoyarse o con las cuales apoyarse. Amén. Bendito sea Dios. Cuando tú tienes esa red de apoyo, cuando tú tienes esta persona o esas personas que te escuchan o que están contigo en medio del problema o de la situación, es mucho más fácil solucionar el problema. Y miren, hermano, quiero también decir, gloria al Señor, muchas veces nosotros atravesamos por crisis espirituales. Muchas veces viene el desánimo, muchas veces se nos quita las ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque vemos que nuestra situación no cambia, que nuestra situación no mejora, porque a lo mejor no vemos la respuesta de Dios como queremos y cuando queremos. Y muchas veces, hermano, esto produce un debilitamiento que al fin y al cabo es una crisis, porque eso es una situación que se está saliendo del orden normal de tu vida como cristiano. Bendito sea el Señor, aleluya. El caso es que lo peor de esto es que cuando estamos en esa situación no nos aislamos. ¿Usted no se ha fijado que cuando la gente se está enfriando, una de las cosas que hace, hermano, además de, lógicamente, dejar de leer la palabra, además de dejar de orar, hermano, deja de congregarse, deja de compartir con los hermanos, y sobre todo de aquel que siempre está hermanito, que hay que seguir adelante, que hay que orar, mira que yo voy a orar contigo, de ese que más rápido se aleja. Claro, porque es lo menos que quieren escuchar. ¿Sí o no? Amén. ¿O me equivoco? No. Ok. La gente, hermano, tiende a aislarse. Y lo que no saben es que cuando tú te aíslas, precisamente, eres un blanco más fácil. ¿Para qué? Para que el enemigo, entonces, bendito sea el Señor, cause estragos, daños graves en tu vida espiritual. Pero cuando tenemos esa red de apoyo, amén, en ese grupo, en esa persona, nosotros recibimos apoyo, recibimos ayuda, recibimos motivación, y eso, bendito sea el Señor, nos ayuda a seguir hacia adelante. Amén. E incluso nos ayuda a encontrar la solución de una manera más fácil. Ellos por ahí hay un refrán que dice que 4 ojos ven más que 2. Y si son 6, pues mejor todavía. Y todo lo que se puedan sumar. No todos respondemos a la crisis de la misma forma. Necesitamos recurrir al ánimo de otros, porque existe la tendencia de sentirnos incapaces por nosotros mismos.
esta es también una oportunidad para poner en acción formas fructíferas de resolver crisis en ocasiones anteriores. Y aunque esto es así, hermano, también muchas veces caemos en el extremo de siempre depender de otros. Amén. Bendito sea el Señor. Y no siempre nosotros tendremos que depender de otros. Amén. Hay personas, hermano, que aunque se presentan situaciones en su vida que pueden ellos mismos resolver, pero ya su mente le dice que no puede y que necesita el apoyo y el auxilio de los demás. Amén. Hasta el punto que ante cualquier situación, incluyendo algunas que son, podríamos decir, insignificantes, necesitamos el consuelo, necesitamos la ayuda y necesitamos el apoyo de los demás. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Y déjeme decirle, bendito sea el Señor, nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo, estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos, estamos para orar y para interceder los unos por los otros, pero usted nunca se va a mantener en pie, alabado sea el Señor, por mi oración solamente. Hay batallas que las vamos a librar juntos, que las vamos a librar como iglesia, que la vamos a librar como familia, que la vamos a librar como hermanos en la fe, pero hay batallas que tendré que librarla yo solo. Alabado sea el Señor. Hay batallas que tendremos que librarla nosotros solitos, con el Señor, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Hay gente que se convierte en demasiado dependientes, hermanos. Y si no reciben la palabrita, la sobadita en la espalda, el susurro en el oído, hermano, usted lo ve con el moco para abajo. Es una manera de decir cabizbajo. Pues es cierto, hermano. Gracias a Dios que aquí no hay de eso. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aquí no hay de eso, ustedes son por allá. Enfrentar una crisis puede hacer a una persona más fuerte, o por el contrario, puede ser un proceso devastador que acabe derrumbándolo o derrumbándola y destruyéndolo o destruyéndola por completo. Hay personas que en medio de la crisis, gloria al Señor, se derrumban. Hay personas que en medio de las crisis en la vida, de las situaciones de la vida, se ponen más negativos. Hay personas que en medio de las crisis es cuando más se vuelven reacios a creer en Dios. Hay personas que en medio de las crisis, bendito sea el Señor, se apartan, se aíslan, se derrumban. Amén. Pero hay otros que en medio de las crisis dicen, esto no va a acabar conmigo. Yo tengo al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová Dios de los ejércitos que está conmigo y Él me va a ayudar a salir de esa situación. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Bendito y alabado sea Dios. Hay personas que en medio de las crisis es cuando más se aferran al Señor. ¿Sabía usted que las circunstancias de la vida, hermanos, no a todos, no en todos causa el mismo efecto? Así es. Alabado sea el Señor. Hay muchos que se endurecen y nosotros tenemos incluso ejemplos en la Escritura. El mismo Faraón, gloria al Señor, cada día endurecía más su corazón, aunque llega, dice la palabra, a partir de la cuarta plaga, porque eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando dice que Dios endureció el corazón a Faraón, pero ya que Faraón tenía el corazón endurecido. Amén. Otro ejemplo que me llega rápido hacia la memoria, el ejemplo de Saúl. Amén. Saúl, ¿qué hizo?
más rebelde. Y quiso hacer las cosas por su cuenta. Quiso ofrecer el mismo sacrificio cuando eso no le tocaba a él. ¿Y cuántas cosas? Y eso, hermano, lo que hizo fue llevarlo a la destrucción total, a la muerte espiritual total. Y aprovecho para decirte, hermano querido, los que están presentes y los que nos ven a través del Facebook, ante las situaciones nunca debemos de endurecer el corazón. Nunca debemos de cuestionar a Dios. Nunca debemos de rebelarnos contra Dios, porque eso lo que va a hacer es acabarnos de derrumbar. Espiritualmente eso nos va a alejar de Dios, eso nos va a matar. Nosotros, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que ser como David, alabado sea Dios, que en medio de las situaciones que él atravesó en su vida, en vez de juzgar a Dios, en vez de preguntarle y en vez de decir por qué si yo, alabado sea el Señor, he sido quien tú has ungido para conquistar el terreno que habíamos perdido, en vez de cuestionar a Dios ante situaciones que él mismo provocó y otras que vinieron, él lo que hacía era que se refugiaba en Dios. Él reconocía su parte de culpa, él reconocía su condición, su situación, se humillaba y seguía adelante. Y otra cosa, que aceptaba lo que Dios determinaba en su vida. A muchos de nosotros nos cuesta aceptar las cosas que Dios permite que vengan a nuestras vidas. Cuestionamos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Tantas preguntas. Y no somos capaces de, si Dios lo permitió, si estamos orando y no sucede nada, decirle, Señor, bendito sea el Señor, en todo tiempo yo te voy a seguir sirviendo, en todo tiempo yo te voy a alabar, en todo tiempo yo voy a glorificar tu santo y bendito nombre. Incluso el mismo Cristo en un momento de crisis le dijo, Padre, si es posible. Pero luego que dijo, pero que no se haga, sino, ¿cuántos son capaces en medio de las situaciones difíciles que nos superan, son capaces de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ayuda, aleluya. Cuando empezamos a cuestionar y nos creemos con derecho, porque esto es tremendo, hay una corriente ahora que nos creemos con derecho y con la autoridad, y no solamente de pedirle a Dios, sino de exigirle a Dios. Nos creemos con ese derecho y con esa autoridad, y nos olvidamos que Dios es soberano. Amén. Y nos olvidamos de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Y nos olvidamos, alabado sea el Señor, de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pero a veces como niños malcriados. ¿Es verdad, hermano? Como niños malcriados. Que tú no me has dado el siervo. No ha sido por nada, eso me sale así, hermano. Señor, que mira mi economía. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a ir avanzando, hermanos, porque no quiero castigarlo mucho, luego no quiero que me crucifiquen. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. La crisis o las crisis pueden afectar la vida espiritual de una persona. ¿Sí o no? Amén. Gracias a Dios que aquí no hay de eso. Algunas personas hallan fortaleza para lidiar con los problemas a través de la oración y las escrituras. Otras, en cambio, pueden llegar a sentir amargura, enojo hacia Dios, porque no han recibido respuesta de parte de Dios
o por lo menos la que ellos esperaban en un momento determinado. Esto muchas veces lleva a la gente a sentirse sola, ignorada e incluso algunos llegan a cuestionar la existencia de Dios. Dependerá en gran medida del grado de conocimiento, de convicción y de relación Sí, Señor. que nosotros tengamos con el Señor. Cuando no hay conocimiento de Dios, de su palabra, de su santa y divina voluntad, y cuando no hay una convicción, Santo Dios. y por supuesto, cuando no hay una relación, pues solemos, ¿verdad? Pensar, gloria al Señor, de esta manera. Bueno, bendito y alabado sea Dios. Santo Dios. Mi alma alaba y adora el nombre poderoso del Señor. Ahora, vamos ahora, ya después de haber pintado el panorama, vamos ahora a hablar qué entonces debemos nosotros hacer cuando haya una crisis. Y estos puntos voy a intentar, gloria al Señor, ir un poco rápido. ¿Qué debo hacer cuando hay una crisis? Yo de manera personal, pero también yo como líder o como apoyo o persona que está sirviendo de apoyo para alguien que está atravesando una crisis. Primero, tenemos que responder inmediatamente. Amén. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Hay cosas, bueno, déjame pensar, a ver, no. Hay cosas que hay que actuar. Amén. Y que hay que, bendito sea el Señor, responder inmediatamente. El comienzo de la mayoría de las crisis requiere una respuesta rápida. Si no se actúa rápido, hermano, puede ser que eso llegue a ser un problema grande en la vida de la persona. Amén. Amén. Si es que se va a hacer, si es que esta va a ser de ayuda para las personas que entren en una crisis, hay que actuar de manera rápida. Una persona que amenaza con suicidarse no va a esperar a que usted le dé una cita una semana después para tratar a esa persona. Amén. Pastor, mire que yo he pensado en suicidarme. Espérate, hija, déjame ver si para la semana que viene tengo hueco para que hablemos. ¿Usted se imagina, hermano? Cuando viene a llegar el pastor, o cuando viene a llegar el día de la cita, Ya tengo sanado. ya al final no es la cita que va encima del velorio, ¿verdad? No, que ya Gloria al Señor. Entonces, hay que tomar acción. Acción rápido. Amén. Hay que actuar rápido. Amén. Una persona, se necesita la respuesta lo más pronto posible. Con frecuencia, solo se abre una pequeña ventana o una pequeña brecha de oportunidad para ministrar en una crisis y hay que aprovechar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, que pedirle a Dios la visión, el discernimiento, el entendimiento para actuar rápido. Si abre una brecha en la cual nosotros podemos actuar, podemos ayudar a una persona de una manera o de otra, hay que aprovecharla. ¿Sabía usted que el enemigo de nuestras almas aprovecha cualquier brechita para meterse, para colarse? Y ese vino a hurtar, matar y destruir. Y aprovecha las oportunidades. Y nosotros, hermanos, nos pasan las oportunidades por ahí, nosotros pensando, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? No, hermano, hay que aprovechar el momento, hay que actuar rápido. Amén. Porque si no, después es difícil de tratar o tratar de entrar en esa persona que nos ha abierto esa puerta. Segundo, hay que evaluar la situación. Amén. Amén. Se necesita evaluar rápidamente si realmente está ante una crisis. ¿Por qué? Porque hay personas que ven una crisis en una situación y a lo mejor
usted que la ve desde otra perspectiva, dice, no, pero si no es tan grave. Y puede ayudar a esa persona a ver las cosas entonces de una manera más positiva. Amén. Entonces hay que evaluar la situación. Hay personas que de algo pequeño hacen algo grande. Amén. Pero ante la duda es mejor actuar antes, ¿verdad?, que luego tener que lamentarse. Tercero, establezca una atmósfera de confianza. Amén. Puede ser que usted sea muy conocido por la persona que está en una crisis. Sin embargo, es posible que algunas personas del entorno familiar o amigos no le conozcan. Por tanto, cuando acuda a ayudar a una persona que está pasando por algún tipo de crisis, preséntese usted mismo y hable con todas las personas que están involucradas. El hecho de que usted sea pastor, ¿verdad?, por ejemplo en mi caso, puede ser de consolación y también de tranquilidad en una sala de espera o emergencia en un hospital o en un funeral. Y de hecho, hermano, lo es. Amén. Cuando usted va a un funeral, ¿verdad?, y la persona ve que el pastor llega, pues las personas sienten como en esa persona como ese apoyo, ese alivio. Amén. Lo mismo sucede, ¿verdad?, cuando una persona está hospitalizada. Gloria al Señor. Y bendito sea Dios. Tengo que mencionar esto, de verdad, no lo digo, gloria al Señor. Sé que nuestra hermana María está aquí y gloria al Señor también está, gloria al Señor, nuestra hermana, se me ha ido el nombre, ¿ya?, Isabel. Amén. Y yo sé que ambas pasaron por situaciones, hermanos, similares. Pero una de las situaciones que yo recuerdo, hermano, más hermosa, sobre todo José Moreno, cuando estaba hospitalizado, hermano. Y yo recuerdo que en una ocasión, estando él en la UCI, estaba ahí y ella salió para que yo entrara. Amén. Y allí, hermano, cuando yo entré, cuando él me vio, hermano, se le iluminó la cara. Eso nunca se me ha olvidado. Se le iluminó el rostro, hermano, una felicidad y una cosa tremenda. Gloria al Señor cuando él me vio allí. Y yo me puse al lado de él y empezó a hablar conmigo con una energía, con una fuerza tremenda. Y él me decía, pastor, mire que yo voy a cantar esta alabanza y esta cuando salga de aquí. Gloria a Dios. Y yo le dije, José, vamos a hacer un concierto contigo cuando tú salgas. Y efectivamente, hermano, cuando salió que llegó a la iglesia con el andador, aleluya, que lo hicimos pasar, hermano, para que él saludara. Él cogió su micrófono y él cantó sus 3 canciones, hermano. Bendito sea Dios. Tremendo, hermano. Él cantó sus 3 canciones, una detrás de otra, y después me soltó el micrófono. Y yo, oh. Aleluya, bendito sea Dios, qué bueno. Gloria al Señor. Pero es importante, hermano, establecer una atmósfera de confianza, porque si usted no genera confianza, hermano, pues entonces no va a ser de mucha ayuda. Amén. O no lo van a dejar ayudar a la persona. Cuarto, hay que tener iniciativa. Tome inmediatamente la decisión que deba de tomar. Amén. Amén. Quinto, trabaje con la persona para definir metas futuras. Ok, a lo mejor esto no solucionó. Ahora, esto desde el punto de vista del pastor hacia las personas, pero también lo podemos aplicar a nosotros. Amén. Amén. Lo dije desde el principio. Gloria al Señor. Nosotros, pues si esto no solucionó, no se solucionó, o no tuvimos la respuesta que deseábamos, pues entonces vamos a plantearnos otra mente y vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. A ver, el sexto, desarrolle un plan de acción. Amén. Hay que desarrollar un plan de acción. Aun cuando sea posible avanzar hacia la meta en un paso, con frecuencia hay que dar pasos intermedios en el camino. O sea, no podemos de un solo paso pues intentar alcanzar la meta. Bendito sea Dios. Hay que ayudar a las personas a enfocarse. Amén. Amén. En el primer paso. Este debe ser para pensar en las diferentes maneras de llegar a la meta. Y a partir de ahí ayude a la persona a escoger el mejor curso de acción. Si la persona tiene limitaciones para avanzar, probablemente usted necesitará trabajar con ella de manera directa para que tome el paso de acción. En otros casos puede que la persona sea capaz de actuar sola. En ese caso, su rol sería facilitar y animar al proceso de avanzar aún más. Amén. Amén.
Séptimo, evalúa el sistema y los recursos de apoyo. ¿Quiénes le ofrecerían a la persona la mejor oportunidad de superar la crisis? El sistema de apoyo a la persona puede incluir familia, amigos, también la iglesia, compañeros de trabajo u otros profesionales. Una persona con problemas médicos constantes puede que necesite una enfermera a domicilio. Los alcohólicos pueden que necesiten contactar a las organizaciones alcohólicas. Organización de Alcohólicos Anónimos en busca de apoyo para dejar la adicción. Existen varios recursos comunitarios que podrían ser usados para atender necesidades específicas. Otro punto, genera un espíritu de confianza y esperanza. Amén. Amén. Hay que generar ese espíritu de confianza y de esperanza. Cada quien necesita hallar esperanza en las metas que han sido fijadas. Proverbios capítulo 13 y el versículo 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Gloria al Señor. Y ya vamos concluyendo, que se me están aburriendo. Hay que comprometerse a hacer un seguimiento a la persona que ha atravesado una crisis. Amén. Y por último, nosotros encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, encontramos ya el final de la historia, hablando en términos humanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Él colgaba de la cruz, por cierto, esto fue un momento de crisis en su propia vida. Uno de los hombres que estaban a su lado le miró, uno de los dos ladrones. Este reconoció la inocencia de Jesús y que por supuesto no merecía Jesús estar allí. En cambio reconocía su propia culpa. En un acto de desesperación, el hombre gritó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o cuando estés en tu reino. Y Jesús, miren algo, hermano, Jesús no se molestó en hablar de asuntos periféricos en el momento de la más grande necesidad de este hombre. Jesús tampoco se centró en el sufrimiento que él mismo estaba experimentando. Muchas veces, hermano, hay personas que vienen a nosotros, acuden a nosotros buscando un apoyo, un consuelo, una ayuda. Y nosotros empezamos a hablarle de nuestra situación. Así es. Y en vez de esa persona encontrar consuelo en nosotros, los que salen es más cargados con lo que ellos tienen, más con todo lo que uno le ha ido amontonando en la cabeza. Así es. Y a su nombre. Gloria. Como dice Nicolás, y a su nombre. Jesús no se centró en él. No, esta persona vino buscando apoyo, reconociendo quién era Jesús y buscando el poder hallar paz aún, y yo creo, hermano, firmemente, aún más allá de la muerte. Porque yo creo que este hombre no estaba pensando en esta vida. Estaba allí crucificado. Y allí, hermano, o sea, solamente lo bajaban de allí muerto. Pero este hombre buscó un refugio en Jesús más allá de la muerte. Y Jesús no se centró: mira, si yo estoy como tú. Tú no ves que yo estoy como tú. Gloria al Señor. Jesús no se centró en su situación, en su problema, sino que Él, en medio de esa situación por la cual Él estaba atravesando, a punto, aun cuando Él estaba a punto de morir para expiar los pecados de toda la humanidad, Él con su débil aliento pronunció una palabra de ánimo. Gloria a Dios, aleluya. Aún en el momento más duro, alguien que estaba en un momento de crisis se acercó a Él, y Él, aún con el último aliento, aleluya, con el último suspiro, Él
Gloria al Señor, les sirvió de apoyo, de refugio, de consuelo, de esperanza a esa persona que estaba buscando su ayuda. Y él le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Yo me imagino, hermano, el alivio tan grande que este hombre recibió en ese momento de crisis, de desesperación, y que su destino eterno no estaba fijado todavía. Gloria a Dios. Pero cuando él escucha estas palabras de Jesús, yo me imagino el alivio, el consuelo que él sintió, la tranquilidad y la paz al saber que después de ese trago tan amargo, que después de la muerte iba a estar en el paraíso con Jesús. Hasta el final, Jesús llegó a las personas en circunstancias de crisis con una palabra de esperanza, con una palabra de consuelo. Como siervos de Dios, tú y yo deberíamos seguir el ejemplo de nuestro amado Maestro. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces nosotros como creyentes, hermano, y es lamentable decirlo, muchas veces estamos más atribulados, muchas veces estamos más confundidos, muchas veces estamos más desesperados que incluso aquellos o muchos de aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que no tienen esta esperanza. Recordemos que ante cualquier situación que a nosotros nos venga, alabado sea el nombre del Señor, en Dios nosotros tenemos el consuelo, en Dios nosotros tenemos esperanza, en Dios nosotros tenemos la solución. Y si al fin y al cabo no se resuelve como nosotros esperamos, aún así debemos de estar tranquilos, aún así debemos de estar en paz, porque sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, vuelvo y lo repito y con esto termino, es agradable. Amén. Es agradable y es perfecta. Póngase de pie, por favor. Bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo quiero que oremos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad que nos superan y en los cuales nosotros no hallamos la solución, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descansar en Él. Amén. Gloria a Dios. Porque no podemos negar que hay situaciones que vienen a nuestras vidas que nos superan. Situaciones que vienen a nuestras vidas, hermanos, de las cuales nosotros no tenemos respuesta, no tenemos la solución. Pero qué bueno es cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y de que nuestras vidas están seguras, están escondidas en las manos del Señor. Alabado sea Dios, de que Él tiene el control absoluto de toda la situación, de todas las cosas. Vamos a orar. Señor y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora hemos hablado, Señor, tu palabra, hemos hablado, Señor, de las crisis, Señor, que vienen a nuestras vidas. Señor, y no podemos negar que hemos experimentado muchas crisis y que tendremos todavía que afrontar quién sabe cuántas más. Señor, sabemos que es imposible, Señor, que las crisis no vengan a nuestras vidas de una manera o de otra. Situaciones que nos van a poner al límite, situaciones que van a superar nuestras fuerzas, situaciones que van, alabado sea el Señor, a probar nuestra fe.
crisis, por una situación, en esta mañana te digo, descansa en Dios, porque Él tiene el control de toda la situación. Aunque tú no lo entiendas, aunque no veas un horizonte claro, aunque no veas respuestas, avanzar a calla. Oh, gloria al nombre del Señor. Descansa en Dios, porque Él tiene la solución, porque Él tiene la última palabra, porque Él tiene el control de todo. Aleluya, lo que estás atravesando. Gracias, Señor. Oh, mi alma alaba y adora a Dios. Santo, gloria. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender, a estar convencidos, persuadidos de que aún más allá de la muerte, tú nos guiarás. Alabado sea el nombre del Señor, de que tú estarás y estás con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, multiplica nuestras fuerzas. Hay gente que está a punto de tirar la toalla porque no puede con la situación, porque no entiende lo que está pasando. Aleluya. Descansa en Dios. Descansa en el Señor. No hay problemas que Él no pueda resolver. Ya sea un problema de salud, ya sea problema económico, problema emocional, problema psicológico, problemas nerviosos. No hay problema que Él no pueda resolver. Aleluya. Oh, mi alma alaba y adora el nombre poderoso del Señor. El Señor en esta mañana te reta a confiar, a descansar en Él, y tú verás su gloria. Oh, gloria al Señor, tú verás la respuesta de Dios. Tú verás el poder de Dios manifestado en tu vida, Gloria a Dios. en tu hogar, en tu situación económica, en tu salud. Tú verás la mano poderosa de Dios. Y aunque a lo mejor la respuesta no venga como tú esperas y cuando tú esperas, aún así tenemos que descansar en el Señor. Aún así tenemos que esperar en Dios. Oh, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Aún así tenemos que esperar en Dios. Y no dejar que las situaciones que nos rodean nos hagan apartar nuestra mirada del Maestro. No dejar que, aleluya, la desesperación que hay a nuestro alrededor nos invada. Que la inseguridad que hay a nuestro alrededor nos invada. Que la crisis que hay a nuestro alrededor nos invada. Aleluya. En medio de todo esto tenemos que seguir con la mirada en el Maestro. Aunque nuestras fuerzas sean pocas. Aleluya. Aunque nos sintamos impotentes. Aleluya. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que decirle, Señor, heme aquí. Con mis pocas fuerzas, con mi impotencia, ante esta situación, aleluya, de desesperación y angustia, Señor, heme aquí. Yo prefiero, aleluya. Y si usted siente, dígalo conmigo, yo prefiero seguir confiando en ti. Yo prefiero seguir esperando en ti, porque tú eres el Todopoderoso, el Señor de señores, porque tú eres el Rey de reyes y quien tiene la última palabra. Y porque yo sé que los pensamientos que tú tienes son de bien. Los pensamientos que tú tienes son de bendición Gloria a Dios. para tus hijos. Y yo
de que tu voluntad es agradable y es perfecta. Aleluya. Aleluya. Oh, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Tu voluntad es agradable y es perfecta. Denle un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros estemos convencidos de eso, no habrá crisis, no habrá situación, no habrá nadie, no habrá nada que nos mueva, aleluya, de nuestra fe en el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, bendito sea el Señor, y paso a Jonathan para que él sea despidiendo del servicio. No sin antes recordarle que seguimos en guerra espiritual.